Mis superiores querían la cubierta llena de aviones listos. Yo veía combustible y bombas mezclados bajo un cielo cada vez más bajo. Las órdenes exigían rapidez, pero cada manguera mal cerrada y cada carro de munición fuera de lugar era, para mí, una chispa esperando su momento. Cuando llegaron los aviones enemigos, la doctrina improvisada de portaaviones se cruzó con el fuego real y el metal empezó a arder bajo nuestros pies. A partir de entonces, cada paso sobre esa cubierta me recordó que el error no estaba solo en los planos, sino en lo que habíamos aceptado como rutina. En 1942, en el Atlántico Norte, la superficie del mar estaba marcada por rutas de convoyes, zonas de caza de submarinos y patrullas aéreas de largo alcance. La prioridad de los aliados era mantener abiertas las líneas de suministro, y la prioridad del mando alemán era encontrar una forma de interrumpirlas. En ese contexto, la posibilidad de disponer de un portaaviones operativo en la Marina alemana se convirtió en un objetivo repetidamente estudiado en despachos y comisiones. En tierra existían proyectos, planos y cascos incompletos. Sobre el papel, la idea de desplegar una cubierta de vuelo con aviones propios en medio del Atlántico parecía una respuesta tentadora al dominio aéreo aliado. Detrás de los grandes conceptos había equipos pequeños que intentaban transformar teorías en procedimientos. Uno de ellos trabajaba en un buque experimental, adaptado apresuradamente para operar como portaaviones improvisado. No era un portaaviones de diseño puro, sino el resultado de reconversiones, refuerzos y compromisos estructurales. A bordo, entre marineros veteranos de superficie y especialistas llegados de unidades aéreas, estaba un técnico de seguridad de vuelo. Su trabajo no tenía brillo en los partes oficiales. Consistía en revisar tuberías de combustible, depósitos intermedios, sistemas de extinción y el orden en el que se movían los aparatos por cubierta. Pasaba horas caminando el mismo recorrido, del hangar delantero a la cubierta de vuelo, de la zona de bombas a las estaciones de repostaje. Tomaba nota mental de detalles aparentemente menores. Una válvula que goteaba, una manguera mal enrollada, un extintor desplazado de su soporte original. El buque navegaba en apoyo indirecto de operaciones en el Atlántico. No formaba parte de una gran escuadra. Operaba con discreción, protegido por escoltas y por el secreto que rodeaba su propia existencia. La combinación de discreción y falta de experiencia generaba una tensión particular. Todos conocían la teoría de cómo debía operar un portaaviones. Las cubiertas debían estar despejadas, el combustible, lejos de las fuentes de ignición. La munición, siempre bajo control. Sin embargo, la práctica cotidiana revelaba la distancia entre el manual y la realidad de un buque alemán que intentaba aprender sobre la marcha. El técnico de seguridad de vuelo observaba escenas que lo inquietaban. Mecánicos que fumaban a escondidas en zonas donde se trasvasaba combustible. Carros de bombas estacionados cerca de puestos de observación. Mangueras tendidas por encima de pasillos de circulación. Cuando elevaba sus preocupaciones al oficial responsable de operaciones en cubierta, recibía respuestas que oscilaban entre la comprensión y la impaciencia. La prioridad era lanzar y recuperar aparatos según los horarios fijados. La disciplina del reloj dominaba la disciplina de la seguridad. Cada minuto adicional en cubierta exponía aviones y personal a posibles ataques aéreos. El buque había sido configurado con sistemas de combustible, tomados de experiencias de otros países y adaptados a la prisa. Líneas de alimentación corrían bajo la cubierta, conectando depósitos protegidos con puntos de repostaje en superficie. El control de daños estaba teóricamente previsto para aislar secciones en caso de fuga o incendio, pero el número de ejercicios realizados en condiciones reales había sido reducido. Para el técnico, la rutina consistía en registrar pequeñas desviaciones respecto a lo previsto. Una compuerta que no cerraba con suavidad. Desde un sector donde la pintura térmica mostraba signos de deterioro. Un tramo de tubería en el que las vibraciones parecían más intensas de lo deseable. El buque comenzó a realizar misiones más exigentes. Lanzaba aviones de reconocimiento para buscar convoyes.
Probaba combinaciones de aparatos equipados con bombas ligeras y torpedos. La cubierta de vuelo se llenaba y vaciaba con mayor rapidez. Cada ciclo de operaciones comprimía más las fases de repostaje y rearmado. Los mecánicos se quejaban del escaso tiempo para revisar los motores. Los armeros debían mover bombas y munición bajo la presión de órdenes que insistían en la rapidez. Los responsables de seguridad, por su parte, insistían en los límites de la estructura y en las distancias mínimas entre combustible y explosivos. La fricción entre ambos mundos se hizo visible en pequeñas discusiones. Un jefe de equipo pedía reubicar carros de bombas durante un ejercicio. El oficial de vuelo rechazaba la sugerencia porque alteraba el esquema previsto de movimientos en cubierta. El técnico de seguridad advertía que los nuevos puntos de estacionamiento quedaban demasiado cerca de una tubería principal. Las anotaciones de esas discrepancias quedaban archivadas en informes internos. Su lectura no era prioritaria para un mando que tenía que demostrar que el buque podía operar como un portaaviones fiable. El peso del símbolo era considerable. Demostrar capacidad equivalía a justificar años de inversión en un concepto que hasta entonces había permanecido incompleto. Mientras tanto, en el Atlántico, las fuerzas enemigas se adaptaban. Pues si los aliados usaban aviones de patrulla de largo alcance, sus portaaviones escolta acompañaban convoyes clave. El espacio en el que el buque alemán podía moverse sin ser detectado se reducía. Una mañana gris, la visibilidad era limitada, pero suficiente para la operación prevista. Se habían programado salidas de reconocimiento en abanico. Los aparatos debían despegar en secuencia, informar sobre posibles contactos y regresar para reabastecerse. La planificación preveía ciclos continuos durante varias horas. El técnico de seguridad de vuelo comenzó la jornada revisando la lista de observaciones pendientes. Había señalado previamente la necesidad de reordenar la zona donde se almacenaban bombas en espera de montaje. También había pedido revisar una junta en la línea de combustible que alimentaba uno de los puntos de repostaje de proa. Pues las respuestas a esas peticiones habían sido fragmentarias. Mientras caminaba por la cubierta, oyó las sirenas internas que anunciaban preparación de vuelo. Las tripulaciones se dirigían a sus puestos. Los mecánicos empujaban aviones hasta las marcas pintadas. Los armeros trasladaban bombas desde el sector protegido hasta los postes donde se fijarían bajo las alas. La presión del tiempo volvió a imponerse. El mar presentaba oleaje moderado. El buque se inclinaba con suavidad, pero lo suficiente como para complicar el trabajo de quienes manejaban equipos pesados. Un retraso en la secuencia de lanzamiento podía significar abortar el ciclo completo. Los procedimientos dictaban que el combustible debía trasvasarse antes de llevar las bombas a la zona principal de armado. En la práctica, las operaciones se solapaban. Un avión podía estar recibiendo combustible mientras, a pocos metros, otro era armado con explosivos. Desde el punto de vista de un observador exterior, la escena mostraba eficacia. Desde el punto de vista de la seguridad, mostraba vulnerabilidades. El técnico detuvo a uno de sus ayudantes y le indicó que comprobara el estado de las válvulas de corte en una sección concreta. Sabía que, en caso de impacto, la posibilidad de aislar el flujo de combustible podía marcar la diferencia entre un incendio localizado y una reacción en cadena. El ayudante asintió y desapareció hacia una escotilla lateral. En el puente, el mando seguía la evolución del viento y del rumbo. La coordinación entre timón y velocidad era fundamental para ofrecer las mejores condiciones de despegue. Los operadores de radio, por su parte, mantenían escucha sobre posibles transmisiones enemigas. Nadie ignoraba que el buque, por su tamaño y funciones, constituía un objetivo prioritario. En tierra, la doctrina sobre portaaviones alemanes estaba aún en construcción. Los manuales se nutrían de información fragmentaria, fotografías de otras marinas y conclusiones de ejercicios limitados. No existía una tradición consolidada de operaciones aéreas embarcadas. El aprendizaje se hacía en el propio mar, delante de un enemigo experimentado. Los primeros aviones de la mañana despegaron sin incidentes. El ruido de los motores llenó la cubierta.
El personal de vuelo se agachaba instintivamente cuando los aparatos aceleraban hacia el extremo del buque. Tras cada despegue, aparecían manos que retiraban calzos, mangueras y equipos auxiliares del pasillo central. El técnico observaba cómo, en un momento de presión, un grupo de mecánicos estacionaba un carro de bombas ligeramente fuera de su área asignada. La nueva posición quedaba más cerca de una de las salidas de una línea de combustible. Tomó nota mental y se acercó para insistir en el traslado. El jefe de ese grupo, sin embargo, señaló el reloj y los aparatos en cola. En su interior, el técnico repitió evaluaciones que ya había hecho en otros buques de superficie. Sabía que las decisiones bajo presión nunca eran perfectas. Sabía también que el diseño del buque imponía limitaciones de espacio. Pero la combinación de factores le parecía especialmente delicada en ese contexto. Cuando los primeros mensajes de posible presencia enemiga llegaron a través de canales de radio, el ambiente cambió. El personal comenzó a moverse con una mezcla de rutina acelerada y tensión contenida. No se trataba ya de un ejercicio más. La posibilidad de un ataque aéreo enemigo dejó de ser hipotética. Las órdenes internas fueron claras: continuar el ciclo de operación previsto. Se consideraba que la mejor defensa del buque residía en mantener sus aparatos en el aire. Detener las salidas por una amenaza todavía no confirmada se veía como un riesgo excesivo para la misión general. La decisión tuvo consecuencias concretas en cubierta. Los puntos de repostaje se mantuvieron activos. Las bombas siguieron trasladándose desde los almacenes hacia los aviones en preparación. El espacio se llenó de equipos mezclados: combustible, munición, personal y aparatos. El sistema de alerta antiaérea del buque detectó ecos a distancia. Ya la identificación exacta de los contactos era difícil, pero su dirección general resultaba preocupante. El mando optó por una postura intermedia: intensificar la vigilancia, activar cañones antiaéreos y mantener cubierta de vuelo operativa. El margen de maniobra era estrecho. El técnico de seguridad de vuelo sintió cómo, en ese cruce de decisiones, su campo de acción real se estrechaba. Podía corregir la posición de una manguera. Podía insistir en retirar un carro unos metros. Pero no podía cambiar la estrategia de conjunto que mantenía combustible y explosivos en la misma franja de cubierta bajo posible amenaza aérea. Los primeros aparatos enemigos aparecieron en el horizonte como puntos diminutos. Observadores y artilleros los señalaron casi al mismo tiempo. La orden de posición de combate antiaéreo se difundió por el buque. Los cañones comenzaron a girar hacia las posibles direcciones de ataque. En cubierta, varios aviones seguían en preparación. Algunos estaban completamente repostados, con bombas fijadas bajo las alas. Otros esperaban aún la confirmación final para ser lanzados. La mezcla de fases generaba una escena de actividad intensa y fragmentada. El técnico recorrió los sectores que consideraba más expuestos. Se aseguró de que las mangueras no cruzaran el pasillo principal. Ordenó cerrar una válvula que un mecánico había dejado parcialmente abierta para acelerar el flujo. Indicó a un grupo de marineros que despejaran un área donde se amontonaban cajas de munición. Mientras tanto, los aviones enemigos se acercaban. No era una formación masiva, pero sí suficiente para constituir una amenaza seria. Su objetivo exacto podía ser el propio portaaviones, y sus escoltas o una combinación de ambos. En la práctica, la estructura enorme del buque lo convertía en la referencia visual más evidente. Las primeras bombas cayeron a distancia, levantando columnas de agua. Los artilleros antiaéreos respondieron con disparos medidos. En el puente, se evaluaban ángulos de ataque probables. La orden seguía siendo mantener en lo posible la capacidad operativa de la cubierta de vuelo. La combinación de defensa y operación simultánea generó situaciones límite. Un avión listo para el despegue recibió orden de esperar mientras se ajustaba el rumbo del buque para mejorar las condiciones de lanzamiento. Detrás de él, otro aparato permanecía con motores al ralentí, rodeado de personal. A pocos metros, un carro de bombas aguardaba instrucciones para regresar al área de almacenamiento. El técnico miró a su alrededor y, por un instante, visualizó una cadena de riesgos conectados.
Una explosión en un punto podía propagarse mediante combustible derramado. Un incendio en un avión armado podía comprometer las bombas de reserva. Las líneas de control de daños, aún teóricas en parte, podían verse desbordadas en cuestión de segundos. Cuando un grupo de aparatos enemigos se lanzó en picado, las alarmas sonaron con mayor intensidad. Los artilleros elevaron la cadencia de disparo. Los motores de los aviones en cubierta rugieron mientras los pilotos se preparaban para cualquier orden. El ruido combinaba metal, fuego y voces breves. Una bomba cayó lo suficientemente cerca como para afectar la estructura superior del buque. La onda expansiva recorrió la cubierta. Fragmentos metálicos impactaron contra aviones, barandillas y equipos. Una sección del sistema de combustible sufrió daños en un punto crítico. El golpe no fue directo sobre un depósito principal, pero sí sobre una línea que conectaba ese depósito con un punto de repostaje activo. La tubería se fracturó. Combustible a presión comenzó a salir en una nube fina, casi invisible a simple vista, extendiéndose sobre una parte de la cubierta. Los técnicos de control de daños recibieron los primeros avisos por teléfono interno y mensajeros. El técnico de seguridad de vuelo se dirigió hacia el sector afectado. Mientras avanzaba, percibió un olor más intenso. Vio cómo el suelo adquiría un brillo diferente. Comprendió que la mezcla de combustible, metal caliente y actividad humana acababa de entrar en una fase crítica. La instrucción teórica en esos casos era inmediata. Cerrar válvulas de sección, suspender todo repostaje, retirar fuentes de ignición y despejar la zona de bombas y munición. En la práctica, las órdenes llegaban deformadas por la urgencia y el ruido. Una línea telefónica interna había quedado dañada. Un mensaje transmitido por voz tardaba más de lo deseable en alcanzar a todos los implicados. Mientras algunos equipos empezaban a cerrar válvulas, otros seguían completando tareas que nadie les había dicho que detuvieran. Un mecánico apretaba pernos bajo un ala. Un armero aseguraba espoletas. Un marinero empujaba un carro sin saber que, unos metros más adelante, el suelo estaba húmedo de combustible. El técnico alcanzó la válvula principal de corte del sector y la giró con fuerza. Escuchó cómo el flujo disminuía. Pero sabía que el combustible ya derramado seguiría representando un peligro hasta ser neutralizado. Pidió, a gritos, que se trajeran equipos de espuma y se cortara todo movimiento innecesario en la zona. En ese momento, otro aparato enemigo consiguió lanzar una bomba que impactó sobre un avión estacionado en el extremo opuesto de la cubierta. La explosión destrozó el aparato. Fragmentos en llamas salieron despedidos. Entre ellos, piezas incandescentes recorrieron el aire en arco y cayeron justo donde el combustible se había extendido. La ignición fue casi instantánea. Una lengua de fuego se extendió sobre el film de combustible. Las llamas rodearon las ruedas de un avión cercano y alcanzaron un carro de bombas en trayectoria de retirada. El incendio no se había originado en un gran depósito, sino en la combinación de pequeños errores acumulados. Los equipos de control de daños actuaron con rapidez dentro de sus posibilidades. Abrieron líneas de espuma. Intentaron crear cortinas para aislar las zonas más críticas. Pero el movimiento constante de personal y la presencia de munición crearon un escenario complejo. Una de las bombas almacenadas en el carro expuesto comenzó a calentarse. No explotó de inmediato, pero el riesgo aumentó con cada segundo. El técnico de seguridad de vuelo fue consciente de ello al ver el color del metal y la proximidad de las llamas. Tomó la decisión de intentar desplazar el carro unos metros, fuera del área de máxima temperatura. Con ayuda de 2 marineros, consiguió mover el equipo lo justo para alejarlo de la mayor concentración de fuego. Al mismo tiempo, otro grupo lograba apagar una parte de las llamas en torno a una manguera. La escena era caótica, pero en medio del caos se intentaba aplicar fragmentos de doctrina. En el puente, el mando recibía informes fragmentarios. Sabía que había incendios en cubierta. Sabía que una línea de combustible había sufrido daños. No tenía aún una imagen completa de la extensión del problema. La cuestión central era decidir si mantener el rumbo y la velocidad previstos
o modificar la maniobra para apoyar las labores de control de daños. Cambiar rumbo podía dificultar los ataques enemigos, pero también alterar el flujo de aire sobre la cubierta. Esa alteración podía ayudar a dispersar humo, o por el contrario, avivar las llamas en direcciones imprevistas. Finalmente, se ordenó una maniobra limitada, buscando un compromiso entre defensa y estabilidad para los equipos de cubierta. Esa decisión redujo parcialmente la eficacia del siguiente ataque enemigo, pero no detuvo el proceso iniciado por el error en la gestión de combustible y munición. Las consecuencias seguían desplegándose a escala local. El técnico anotó mentalmente que el origen inmediato de la catástrofe no había sido una sola bomba. Había sido la coincidencia de varias decisiones previas. La colocación de los carros, la presión por mantener el ciclo de vuelo, las líneas de comunicación incompletas. Mientras el fuego avanzaba hacia una zona donde se almacenaban bombas ya montadas, los equipos de control de daños se vieron obligados a tomar decisiones extremas. Algunas bombas fueron empujadas directamente por la borda hacia el mar. En otros casos, se intentó desactivar espoletas sobre la marcha, en condiciones lejos de las ideales. Cada gesto implicaba un riesgo personal considerable. El buque, visto desde lejos, mostraba columnas de humo que podían confundirse con las de otros combates navales. Para quienes desconocían los detalles internos, se trataba simplemente de un portaaviones bajo ataque. Para quienes estaban a bordo, se trataba de una demostración brutal de cómo un error de cubierta podía multiplicar el efecto de un ataque que, por sí solo, habría sido manejable. Cuando la primera fase del ataque enemigo concluyó, el buque seguía a flote. Sus escoltas mantenían sus posiciones. Algunos cañones antiaéreos continuaban en servicio, pero la cubierta de vuelo estaba parcialmente inoperativa. El recuento de daños humanos y materiales comenzó de inmediato. Los varios aviones habían sido destruidos sin haber despegado. Equipos completos de mecánicos y armeros habían sufrido bajas. Sectores de las líneas de combustible debían ser aislados durante tiempo indefinido. El mando ordenó suspender temporalmente todas las operaciones aéreas. La prioridad pasó a ser controlar por completo el incendio, evaluar la integridad de la estructura de la cubierta y garantizar que no quedaban focos ocultos. Los oficiales de control de daños recorrieron compartimentos, midiendo temperaturas y verificando cierres. El técnico de seguridad de vuelo se incorporó a las primeras evaluaciones de causas. Sus informes previos, hasta entonces relegados a un segundo plano, adquirieron un nuevo peso. Las anotaciones sobre ubicación de carros, solapamiento de tareas y mantenimiento de líneas de combustible fueron revisadas con otro enfoque. La estructura institucional reaccionó siguiendo los cauces habituales. Se formó una comisión interna, se recopilaron testimonios, se compararon los hechos con los procedimientos escritos. Los hallazgos preliminares señalaron varios factores. La falta de experiencia en operaciones de portaaviones. La presión por demostrar la eficacia del buque en el Atlántico. La tendencia a mantener simultáneamente tareas que, en teoría, debían hacerse de forma secuencial. El error en cubierta no fue presentado oficialmente como un fallo individual. Se describió como una combinación de circunstancias. Sin embargo, en documentos de circulación más limitada, se apuntó directamente a la cultura operativa que había permitido esas circunstancias. La distancia entre el buque real y el portaaviones ideal aparecía como un elemento central. Para los técnicos y marineros que habían participado en las labores de control de daños, la experiencia dejó una marca profunda. Muchos continuaron sirviendo en otros buques. Algunos fueron trasladados a posiciones de instrucción, donde su relato se incorporó, en parte, a programas de formación. Pero esa transmisión fue fragmentaria, sujeta a filtros y resúmenes. A nivel de Estado Mayor, el incidente alimentó debates sobre la viabilidad de una flota de portaaviones alemanes plenamente operativa. Los recursos industriales eran limitados. La situación estratégica en el Atlántico se volvía cada vez más complicada. Invertir en una doctrina que exigía años de desarrollo se evaluaba con creciente escepticismo.
Y los informes de lecciones aprendidas incluían secciones detalladas sobre combustible y munición. Se recomendaba revisar el diseño de las líneas de alimentación. Se proponían cambios en la secuencia de tareas en cubierta. Se insistía en la necesidad de entrenar específicamente a los equipos de control de daños para entornos de portaaviones. Sin embargo, el margen para aplicar esas lecciones en nuevos buques era reducido. Los proyectos de portaaviones ya en marcha sufrían retrasos y revisiones. Las prioridades industriales se desplazaban hacia otros tipos de naves y armamento. La Bestia, ensayada en el Atlántico, quedaba en una posición ambigua. Para el técnico de seguridad de vuelo, la vida continuó con otros destinos. Su experiencia específica en operaciones de cubierta lo convirtió en consultor dentro de un círculo limitado. Su nombre aparecía ocasionalmente en notas de reuniones técnicas. No figuraba en comunicados públicos ni en relatos oficiales sobre grandes batallas. El buque, marcado por la combinación de ataque externo y catástrofe interna, regresó a puerto para reparaciones. Allí, equipos de ingenieros navales estudiaron de cerca las deformaciones en la cubierta, el estado de las tuberías y las heridas visibles en su estructura. Tomaron fotografías, extrajeron secciones y elaboraron diagramas. Esos materiales, junto con los informes de a bordo, alimentaron contenidos técnicos posteriores, manuales de control de daños, instrucciones para manejo de combustible, recomendaciones sobre la separación física de zonas de munición y repostaje. Con el paso del tiempo, la historia del portaaviones bajo ataque quedó integrada en un conjunto de expedientes más amplio. No aparecía como protagonista en las narraciones sobre el Atlántico. Su nombre apenas se mencionaba en estudios generales. Su relevancia se percibía, sobre todo, en círculos especializados. En los años posteriores al conflicto, cuando investigadores y analistas revisaron archivos navales, encontraron referencias dispersas a aquel error de cubierta. Las descripciones eran sobrias. Hablaban de incendios localizados que habían obligado a replantear procedimientos. Señalaban la tensión entre prisa operativa y seguridad técnica. La figura del técnico que había recorrido la cubierta, tomando notas y emitiendo advertencias, aparecía a veces de forma velada. Se mencionaba a personal de seguridad de vuelo, sin nombre propio. Y así se destacaba el papel de los equipos que habían arrojado bombas por la borda para evitar explosiones mayores. Se subrayaba el esfuerzo colectivo más que las decisiones individuales. En cierta medida, esa anonimización reflejaba el carácter de la propia lección. No se trataba de un acto heroico aislado, sino de un recordatorio sobre la importancia de los detalles en sistemas complejos. Líneas de combustible. Ubicación de carros de munición. Secuencias de tareas bajo fuego. El error en cubierta no se convirtió en mito, pero dejó rastros, en esquemas modificados, en notas al margen de manuales posteriores, en recomendaciones pronunciadas por instructores que, quizás sin nombrar el incidente, transmitían su eco a nuevas generaciones, para quienes, décadas después, revisan esos materiales con calma. La historia de aquel portaaviones alemán bajo ataque ofrece una perspectiva particular. Muestra cómo un buque concebido para proyectar poder aéreo en el Atlántico podía verse comprometido no solo por bombas enemigas, sino por sus propios procedimientos internos. Muestra cómo la falta de experiencia acumulada en portaaviones podía traducirse en decisiones que, en condiciones extremas, multiplicaban daños. Al mismo tiempo, la historia revela la capacidad de ciertas instituciones para aprender en silencio. No todas las lecciones llegan a manuales públicos o a relatos divulgativos. Algunas quedan codificadas en ajustes técnicos, en croquis internos, en cambios discretos de prioridades. El caso de aquel error en cubierta forma parte de ese tipo de aprendizaje. En última instancia, la trayectoria del buque y de quienes trabajaron en su cubierta se integra en el panorama más amplio de la guerra naval en el Atlántico. No aparece en mapas simplificados, ni en cronologías básicas, pero su huella persiste en la manera en que se entendió, desde entonces,
El riesgo combinado de combustible, munición y presión operativa en espacios limitados. Para el espectador que hoy observa esa etapa desde la distancia, la historia funciona como recordatorio de que, detrás de cada gran concepto estratégico, hay siempre procedimientos concretos que pueden fallar. Y que, a menudo, son esos detalles técnicos ignorados los que deciden, en silencio, el destino de un buque y de quienes sirven a bordo. Si quieres seguir explorando estas historias poco conocidas y los engranajes ocultos detrás de los grandes frentes, puedes suscribirte al canal y contarnos desde qué país nos estás viendo.